La niña de la mochila azul. Había una vez, en un pequeño pueblo, una niña llamada Angelita. Era una niña muy especial, pero también muy pobre. Sus padres no tenían dinero, y la vida era difícil para ella. Un día, su padre se fue al cielo, y su madre tuvo que cuidar de un bebé. Angelita, a pesar de su tristeza, siempre iba al colegio con su vieja y rota mochila azul. Era su tesoro, aunque estuviera llena de libros y sueños. Angelita amaba cantar y bailar, y siempre lo hacía en el patio de la escuela, aunque no tenía zapatos. Sus compañeros la querían mucho. Pero un día, Angelita no llegó a clase. Al principio, nadie se preocupó, pero después de una semana, todos comenzaron a extrañarla. Se dieron cuenta de que su risa y su alegría faltaban en el salón. Los 3 amigos más cercanos de Angelita decidieron salir a buscarla. Fueron al río, al monte y hasta un viejo edificio abandonado, pero no la encontraron. Pasó un mes. Y un día, mientras jugaban, escucharon una fuerte explosión. Sonó como un rayo que había caído al otro lado de la montaña. Todos se asustaron y temieron ir allí. Desde ese día, cada vez que miraban al cielo, veían la silueta de una niña con una mochila azul. Pensaron que era solo su imaginación, pero no lo era. Angelita había sido tocada por un meteorito y ahora tenía poderes especiales. Se había quedado en la montaña, temerosa de herir a las personas con su nueva fuerza. Pero, a pesar de su miedo, comenzó a ayudar a los enfermos y a sanar enfermedades en secreto. Sus compañeros no lo sabían, pero la gente del pueblo empezó a hablar de una niña misteriosa que curaba a los enfermos. Angelita se sentía feliz ayudando, pero también extrañaba a sus amigos. Un día, decidió que era hora de regresar. Bajó de la montaña y fue a la escuela. Cuando llegó, todos se sorprendieron al ver que tenía una mochila nueva y grande de color azul, y unos zapatos nuevos. Sus amigos no podían creerlo. Angelita sonrió y les dijo: No teman. He vuelto para estudiar con ustedes y también para ayudar a los que lo necesiten. Desde entonces, Angelita comenzó a asistir a clases como antes, pero ahora con una nueva misión. Sus compañeros no entendían cómo había cambiado, pero notaban algo diferente en ella. Era como si brillara con una luz especial. En los recreos, en lugar de jugar, Angelita se acercaba a los niños que estaban enfermos o tristes, y con solo tocarles la mano, ellos se sentían mejor. Al principio, los niños se asustaban un poco, pero pronto se dieron cuenta de que Angelita no les haría daño. Ella simplemente les sonreía y les decía: Todo estará bien. Poco a poco, el rumor se extendió por toda la escuela. La niña de la mochila azul podía curar el dolor y las enfermedades. Pero no todo era fácil. Algunas personas del pueblo, envidiosas o temerosas, comenzaron a murmurar: ¿Por qué ella sí y nosotros no? Decían que era rara, incluso peligrosa. Pero Angelita no les hacía caso. Sabía que su don era para ayudar, no para causar miedo. Un día, un niño muy enfermo llegó al colegio. Nadie sabía qué hacer, pero Angelita se acercó, le tomó la mano y, en silencio, lo sanó. Todos vieron cómo el niño se levantó sonriente, como si nunca hubiera estado enfermo. Desde ese día, ya nadie dudó de ella. Sus compañeros, sus maestros y hasta las personas que antes no creían, ahora la admiraban. Angelita seguía siendo la misma niña humilde, con su mochila azul y su corazón lleno de bondad. Y así, el pueblo aprendió una gran lección. No importa que tan pequeños o pobres seamos, todos podemos llevar luz a los demás. Con el paso del tiempo, Angelita creció, pero nunca olvidó su promesa. Convertida en una joven, estudió mucho para ser doctora, pero no como los demás. Ella llevaba su conocimiento y su don especial a los lugares más lejanos, donde nadie más quería ir. Su mochila azul, ahora un poco más gastada por los años, siempre la acompañaba, llena de medicinas, libros y esperanza. Un verano, una terrible enfermedad llegó al pueblo. Los médicos no sabían qué hacer, y las personas estaban asustadas. Entonces apareció Angelita. Con determinación, reunió a sus antiguos compañeros de clase, ahora adultos, y juntos ayudaron a cuidar a los enfermos. Les enseñaron que la verdadera cura no solo estaba en las medicinas, sino en el cuidado, el amor y la fe. Día y noche, trabajaron sin descanso. Y poco a poco, el pueblo se recuperó. Las sonrisas volvieron, los niños jugaron otra vez en las calles, y los mayores contaron la historia de la niña de la mochila azul que había salvado a todos. En agradecimiento, la gente le regaló a Angelita una mochila nueva,
igual de azul, pero más grande. Dentro había notas de todos los niños y adultos a los que había ayudado. Decían: Gracias por enseñarnos que la bondad es el mejor remedio. A veces, los milagros no son magia, sino personas corrientes con un corazón extraordinario. Como Angelita, todos llevamos algo especial dentro, solo debemos usarlo para hacer el bien. Hasta la próxima aventura.